¿Cómo enfrento a los pensamientos horribles, feos con la terapia del shock emotivo? Si me siento culpable y tengo mucho miedo. Primero entendamos algo. Cuando estamos pasando por la ansiedad patológica, o sea, algún trastorno de ansiedad, es muy común tener pensamientos negativos, porque la ansiedad también se manifiesta de esta manera. Es decir, la parte cognitiva también se ve afectada. Así como tú tienes síntomas, sensaciones corporales, también van a haber cambios en la parte cognitiva. Es por eso que muchas personas experimentan rumiación, que es cuando los pensamientos te dan vueltas una y otra vez sin parar, preocupación excesiva, típica de los trastornos de ansiedad, especialmente ansiedad generalizada, pensamientos intrusivos, esas ideas que aparecen sin querer, que son molestas y angustiantes. Entonces, si tú tienes algún trastorno de ansiedad y tienes ese tipo de pensamientos rumiantes obsesivos, es porque la ansiedad se está manifestando de esta manera. Y es muy importante que entiendas esto, para que sepas lo que te está pasando y sepas cómo reaccionar ante estos pensamientos. Yo sé que durante una crisis de ansiedad, el miedo, el terror que se siente nos pueden hacer dudar de nuestra cordura. Y lo peor del caso es que es por pensamientos absurdos y que no reflejan nuestro deseo. No es algo que nosotros queremos y que puede ser muy difícil darse cuenta de esto. Lo que estoy pensando no es algo que yo quiero hacer, pero causan miedo y en algunas personas hasta culpa. Y eso es lo que voy a hablar hoy en este video. Alguien dejó ese comentario en uno de mis videos de TikTok. Y si tú también piensas como esta persona, ahora te voy a explicar qué estás haciendo mal y cuál es la manera correcta de enfrentar esos pensamientos con la terapia de shock emotivo. Cuando yo tuve trastornos de ansiedad, también tuve pensamientos negativos, rumiantes, horribles, obsesivos, incluyendo fobia de impulsión. O sea, el miedo a hacerse daño a uno mismo y a otros, o hacer algo indebido. Pero estos pensamientos no reflejaban mis valores, ni mis sentimientos, ni mucho menos mis intenciones, pero me afectaban. Y me afectaban porque estaba bajo los efectos de la ansiedad, es así como yo lo llamo. Es decir, en un estado crónico de miedo, donde es difícil, extremadamente difícil darse cuenta que solo se trata de miedos absurdos e ilógicos. Y el primer paso que yo tuve que dar y que tú también deberías de dar es aceptar que tú tienes ansiedad y que la ansiedad también se manifiesta a través de pensamientos negativos. Y que tú no eres los pensamientos, es la ansiedad manifestándose. Es muy importante que no te identifiques con esos pensamientos. Todo ese horrible que estoy pensando en estos momentos es porque mi parte cognitiva también se vio afectada por la ansiedad. Para mí hacer esto fue muy clave en mi proceso de sanación, porque de esta manera dejé de identificarme con estos pensamientos y por lo tanto dejé de creer que yo me puedo convertir en un monstruo. Y lo tenía siempre en la cabeza. Sofía, estos pensamientos no soy yo, es la ansiedad. Cada vez que estos venían, siempre me aseguraba y me decía a mí misma eso. Esa era una parte. Y la más importante era cuando estos pensamientos venían ya cargados de la emoción, de pánico, de miedo, de terror, los enfrentaba aplicando la terapia del shock emotivo. Con toda la intención y coraje enfrentaba esos pensamientos. Claro, al principio era un poco difícil de entender porque decía, ¿cómo voy a enfrentar estos pensamientos, no? Y no me salió bien al principio, pero no me quería dar por rendida. Y dije, tengo que entender cómo es esto. Y hasta que un día me dio clic, cuando entendí realmente que se tiene que hacer desde el coraje, con rabia, con coraje. Por ejemplo, cuando yo tenía estos pensamientos de que voy a perder el control y que me voy a convertir en un monstruo, claro que no me gustaba pensar en eso. Yo no quería perder el control, no era mi deseo, y mucho menos hacerme daño a mí misma o hacer daño a otras personas. Pero ya sabía que la razón por la cual no quería escuchar, no quería ver, no quería poner atención a esos pensamientos, era porque mi mente de miedo, secuestrada por el miedo, quería seguir huyendo de eso. Porque muy dentro de mí yo creía en esos pensamientos, creía que se podía hacer realidad y no quería que se haga realidad. Pero ahora, ¿qué pasaba si yo enfrentaba todos esos pensamientos con la terapia del shock emotivo? Yéndome hasta lo más profundo de esa historia horrible, con coraje y decidida que me cuente la peor historia. Pues ya no iba a haber de qué huir. Pero ¿qué pasaba si yo enfrentaba a ese pensamiento desde el coraje, con la rabia, decidida realmente a retar ese pensamiento, irme a lo más profundo de esa historia horrible? Pues ya no iba a haber de qué huir. Se acabó. ¿Dijiste que me voy a convertir en un monstruo? Así, ¿qué más va a pasar si yo me llego a convertir en un monstruo? ¿Qué más va a pasar si lo que tengo más miedo se hace realidad? Ahí mi mente ansiosa empezaba a pensar un montón de historias horribles. Y cada vez que me traía un escenario nuevo, yo le decía, sí, ¿qué es lo peor? Después de eso, ¿qué más va a pasar? ¿Y qué más? Y me iba hasta el final y me iba contando historias y más cosas, hasta un momento que
la mente se calló, ya no había más que decir. Y sí, al principio cuando yo empecé a hacer esto por primera vez, mi cuerpo temblaba, sentía cosas, pero otra vez volví a conectarme con el coraje y rabia porque yo quería sanar. Yo quería salir de esto lo más rápido posible y yo ya no quería seguir en esto. Y eso era el motor, el que me decía, sigue, tú puedes. Si él te están diciendo que sirve, lo voy a hacer. Después de exprimir todos esos pensamientos, terminaba perdonándome, que es parte de la técnica de enfrentar al pensamiento. Ponía mis manos en mi pecho y me decía, me perdono por siquiera considerar que todo eso que estoy pensando, yo pueda ser capaz de hacerlo. Me perdono por siquiera pensar en todas esas basuras y considerar que yo sería capaz de hacerlo o siquiera traerlo a mi mente. Y eso también me ayudaba en la parte cognitiva y darme cuenta y decir, Dios mío, estos son solamente pensamientos y yo estoy considerando que yo puedo hacer eso. No. Y después de eso me daba frases positivas, motivándome a mí misma, confiando que yo voy a salir de esto y haciendo esto yo voy a tener más claridad mental y voy a vencer a la ansiedad. Y lo hacía conscientemente y eso es importante. Haciéndome consciente de lo que acababa de pensar eran basuras creadas por la ansiedad y nada más que eso, pensamientos. Y ojo, todo esto lo hacía desde el coraje, con rabia, realmente ya conectándome con esas ganas de retar a todo eso, no desde el miedo. Y lo recalco porque esta es la razón por qué a muchas personas no les funciona la terapia del shock emotivo. Y es por eso, porque lo hicieron desde el miedo y con miedo. Y obviamente se asustaron más, cualquiera. Si yo voy a enfrentar algo desde el miedo, me voy a asustar más. Y si tú lo has hecho desde el miedo, con el miedo, déjame decirte que esa no es la terapia del shock emotivo. Has tratado de hacerla, has intentado, no te salió, pero esa no lo es. Así que si muchas personas te dicen eso no sirve, eso no funciona, es porque no lo hicieron bien. El miedo y la ansiedad es tan intenso y la emoción del coraje que tú le tienes que poner tiene que ser igual de intensa o aún más. Y quiero que entiendan esto. El miedo va a seguir creciendo mientras ustedes sigan huyendo del pensamiento. ¿Y cómo huimos de ese pensamiento? Y muchas veces huimos sin darnos cuenta. Es que yo no quiero llegar a ser un monstruo. No voy a pensar en eso. No, ya me siento horrible, me siento culpable. Me voy a distraer, me voy a salir a correr, voy a hacer ejercicios, o voy a cambiar por pensamientos positivos, afirmaciones. No. Entonces, ¿cómo venzo ese miedo? El miedo deja de existir cuando yo me expongo a él. En mi caso, por ejemplo, me voy a convertir en un monstruo. ¿Qué es lo peor que pueda pasar si ya me convertí en un monstruo? Es lo que más temía que pase y ya pasó. ¿Y ahora qué? El miedo va a desaparecer. Porque en vez de evitar ese escenario, ya me lo imaginé, ya me metí en esa idea con coraje. Ya no me importa. Solté el control a evitar ese pensamiento. De evitar a toda costa que se haga realidad. Y algunos me van a decir, pero ¿cómo es posible que tú quieras convertirte en un monstruo? Tú estás loca. ¿Qué pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo es posible que quieras desear eso? Y ahí es donde me voy al primer punto. Hago la terapia del shock emotivo entendiendo que tengo ansiedad. Estoy pasando por una crisis de ansiedad, estoy enfrentando a un pensamiento intrusivo, rumiante y que me causa miedo. Pero estoy dispuesta a enfrentarlo, aunque no sea mi deseo convertirme en un monstruo. Lo enfrento porque ya no lo huyo más. Me cansé de huir, ahora lo enfrento. Cambié la emoción de miedo de huir por el coraje de enfrentar el pensamiento basura de la ansiedad, porque ahora yo lo reto. Yo le respondo a ese pensamiento, pues me voy a convertir en un monstruo. No es porque yo quiero convertirme en un monstruo realmente porque lo deseo, sino porque estoy enfrentando al miedo, porque ya me dijeron que es ansiedad, ya me dijeron que no tengo que identificarme con todos mis pensamientos negativos, que ya me dijeron que no es que yo me vaya a convertir en un monstruo, porque ya sé que no está en mí hacer esas cosas, porque no es mi deseo. Fíjense, personas que terminen haciendo cosas feas, que escuchamos en las noticias, vemos en películas, documentales, lo menos que van a tener es ansiedad y miedo. Son otro tipo de personas y no son ansiosos. Cuando yo tuve trastorno de ansiedad, el miedo más grande que yo tuve fue a ser poseída. Ese fue el miedo que me llevó a desarrollar trastorno de ansiedad y en otro video lo explico. Muchas personas me han criticado, se han ofendido, incluso han dejado comentarios diciendo que lo que yo hice fue incorrecto. ¿Por qué Sofía invocó a los demonios, a los espíritus, a los diablos, en vez de invocar a Dios? Pero qué miedo invocar a demonios. Y por si acaso se le meten, de verdad me inclino por lo divino. Exacto.
Ese era mi miedo. Y estaba acabando con mi vida porque yo no tenía paz. Yo sentía que esos pensamientos me estaban enloqueciendo. Pero primeramente yo creí en el terapeuta que yo escogí. Y aunque no tomé más sesiones con él porque no pude, confié en lo que él decía. Así que me armé de valor, fui valiente para armarme de coraje y enfrentar exactamente ese miedo de ser poseída. Y de una vez acabar con esas amenazas, esos pensamientos, te van a poseer, te van a poseer, te van a poseer. Yo queriendo evitar a toda costa que me pase, ya no sabía qué hacer. Ahora, ¿es acaso que yo no creo en lo divino? Claro que sí. Y el querer inclinarse a lo divino no va a desaparecer ese miedo. Yo tenía varios trastornos de ansiedad. Cuando venía el pensamiento, el pánico simplemente se apoderaba de mi mente y no podía pensar ni en lo divino ni en nada. Porque ya había intentado huir hacia Dios con rezos, viendo videos en YouTube de Dios, de ángeles, arcángeles protectores, a no pensar en lo negativo. Y eso les voy a contar en otro video porque no quiero irme por otro lado. Pero eso me estaba haciendo huir. Y el miedo crecía aún más, porque cuando no podía rezar o no podía hacer esas cosas, era un caos total y el pánico me invadía. Y que dije anteriormente, cuando tú huyes de un pensamiento, más intenso se vuelve, más obsesivo se vuelve. ¿Qué es lo que yo hice? Claro, yo me conecté con la divinidad de Dios. ¿Cómo? Usando la emoción de coraje que Dios me dio para enfrentar todo lo que se venga en mi camino. Y así fue. Esa es la manera que yo me conecté con lo divino. Y lo único que pasó cuando yo me enfrenté a ese pensamiento fue probarme a mí misma que solamente se trataba del miedo. Llegó a pasar y el miedo fue desapareciendo hasta que eventualmente dejó de existir. Y el aprender a enfrentar los miedos desde el coraje para mí fue lo más importante para poder superar la ansiedad. Porque detrás de los trastornos de ansiedad está el miedo. Ansiedad es el nombre. Pero nosotros los que hemos pasado por trastornos de ansiedad sabemos que es un estado de miedo y pánico crónico, intenso, a absolutamente todo lo que se puedan imaginar. Y cuando los miedos se van, la ansiedad también se va. Y para que se vayan los miedos, tú tienes que enfrentarlos. Tienes que exponerte a eso. Eso es lo que yo hice. Espero que te haya aclarado algunas dudas, pero si aún quedó algo sin aprender, cuéntame abajo en los comentarios. Yo te leo, te respondo.